ADN 40 Radio, siempre conmigo. Carlos aquí en ADN 40. Pues ya sabe usted que nos encuentra en todas nuestras plataformas. Estamos en la tele, también somos radio, también somos página web y todas las redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, Trends, YouTube, en todas ellas lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. A mí me encuentra en las redes sociales como Neira Moncayo. Y hoy me da mucho gusto saludar a Antonella Fermín. Ella es speaker, consultora, máster en matrimonio y familia y bueno, participante del Congreso Internacional de las Familias. ¿Cómo estás, Antonella? Muy bien, Neira, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes. Ay, ¿y tú eres, ya eres mexicana o sigues Sí, siendo, venezolana, mexicana? soy mexicana, pero muy mexicana. Tengo un esposo mexicano, 4 hijos mexicanos y por semestre un promedio de 80 alumnos mexicanos que pasan por mí, así que mexicana, muy mexicana. Sí, ¿verdad? Veo tu Instagram y digo, ¿cómo le hace con estas 4 criaturas? Digo, ha de ser una locura. Y bueno, lo dije porque, bueno, yo amo, por supuesto, México y amo mucho Venezuela. Tengo grandes, grandes amigas, y amigos venezolanos. Y ahorita que no he desayunado, ¿sabes que se me antojó una reina pepeada? Ay, qué deli. Vamos a comer eso hoy en la casa, invitadísima. No me digas, pero estás en Guadalajara, qué mala eres, ¿eh? He tenido una mañana un poco complicada y ahora me dices que tienes reina pepeas, pero hasta Guadalajara vas a ver. Bueno, oye, hablamos contigo porque queremos saber eso del modelo de familia, si ha cambiado o no a lo largo de los tiempos. Si ya hablábamos hace unas semanas con Sixto Porras, que también es participante de este congreso, de si está de moda o no, pero yo te quiero preguntar acerca de esto, de la familia perfecta. Negra, fíjate que la familia perfecta, por definición, no puede existir porque el ser humano no es perfecto, ¿no? Sin embargo, hay una maravilla que hace el ser humano lo que es, y es que somos perfectibles en grado sumo. Es decir, la maravilla de ser personas es que tenemos la habilidad de ser cada vez mejores y perfeccionarnos nuestras virtudes y aspirar siempre a más. La familia en el transcurso de la historia también está teniendo estos requerimientos. Es decir, la familia es esa unidad que se da entre personas que tienen la posibilidad de mostrarse de un modo desnudo, es decir, de ser quienes son realmente, de mostrar su intimidad más profunda y saber que ahí es en donde son aceptados y abrazados para ser atesorados y protegidos el resto de su existencia, ¿no? Cuando nosotros Sí, sí, entendemos que la adelante, familia, sí, adelante, adelante. que cuando nosotros entendemos que la familia es esta unión, que además tiene una intención de perpetuidad, como quizás no se da entre mejores amigos, sino que es un compromiso, no porque puedo, porque tengo tiempo, porque se me antoja, sino porque ya yo he decidido de por vida y además con los hijos que se han procreado, estar ahí para siempre. La gente sabe que no importa qué tan mal esté o qué tan complicado esté, pues siempre tiene que estar ahí para alguien como alguien siempre estará ahí para él, ¿no? Y esa es la maravilla de la familia a lo largo de la historia, pero además la concreción tan espectacular que sabemos que es hoy, ¿no? Y eso nos puede dar un poquito de relajarnos, esto que nos dices, porque eh, con relación a qué se puede hablar de perfección en una familia. O ya ves que se habla de familias funcionales o disfuncionales. Yo como que le pongo ahí una interrogación a esos conceptos. ¿Qué nos puedes hablar de ellos, Antonella? Fíjate, Neira, que a ver, todas las familias tienen algo de disfuncionalidad. Hay un libro muy bueno de un autor que se llama Tomás Melendo, que de hecho también viene al Congreso, que su título es Todos educamos mal, pero unos peor que otros, ¿no? Es decir, justo porque somos imperfectos, la imperfección
tiene cabida, el defecto tiene cabida, lo disfuncional tiene cabida y no solamente tiene cabida, es parte de, no voy a decir que es necesario, porque no es necesario, pero está involucrado en nuestra realidad humana, ¿no? Sin embargo, las disfuncionalidades se miden en la posibilidad de acceso que tienen las personas a tener una vida balanceada y feliz. Es cierto que hay papás, como a mí me gusta decirlo, que trazan un poco mejor el camino de los hijos, que aplanan un poquito mejor el camino de los hijos, que marcan un poco mejor la autopista del camino de los hijos. Y estos hijos, ya que son adultos, y tienen que tomar las riendas de su vida, bueno, entonces esos hijos que tuvieron esta infancia un poco más cuidada, esta educación mucho más dirigida, un fortalecimiento en virtudes y valores mucho más profundo, pues tienen un trabajo más fácil, que es quizás solamente aventar el concreto y darle el terminado, ¿no? Sin embargo, hay personas que sus papás no les marcaron el camino, que no les aplanaron el camino, que no les dijeron hacia dónde es. Entonces ellos tienen de adultos un poquito más de trabajo, tienen que ellos marcar el camino, aplanar el camino, ver hacia dónde vas. Y cuando digo ver hacia dónde se va, no me refiero a que el papá te diga qué vas a estudiar, en dónde vas a trabajar, con quién te vas a casar, sino que una de las cosas que está faltando, y quizás esa es una de las características de las familias funcionales, es que las familias funcionales educan en la libertad y enseñan criterios. Es decir, la gente le pasa mucho y muy seguido que toma malas decisiones porque no le supieron educar en la libertad. Es más, muchas personas no sabemos ni siquiera qué es la libertad. Y luego no hay criterios de búsqueda del bien y de la virtud, que es lo que marca el camino. Es que da lo mismo que tú quieras ser astronauta, arqueólogo, comunicólogo, influencer, youtuber. Si tú tienes un concepto claro y un entendimiento claro de los alcances de la libertad, y qué es la libertad y hacia dónde mira la libertad y tienes una claridad de qué es el bien y por qué tienes que perseguirlo con, con ardor toda tu vida, el bien, la verdad y la belleza, entonces esas son las familias que teniendo un poco de disfuncionalidad se consideran funcionales porque le han permitido al individuo tener las bases sólidas para perseguir su propia felicidad y además poderla conseguir, ¿no? ¿Cómo hacer para educar en esta libertad con esta responsabilidad? Mira, Nera, justo hablaba yo con una amiga ayer que me decía que cuando sus hijas estaban chicas, ella ya tiene hijas de entre los 30 y los 25, que cuando sus hijas estaban chicas ella era madre soltera y ella tenía problemas de convulsiones, ¿no? Entonces sus hijas a los 10 años ya sabían cómo reaccionar, entre los 10 y los 15 ya sabían cómo reaccionar cuando ella tuviera un episodio de estos, ¿no? Y me platicaba que ella tenía una amiga que tiene hijos de la misma edad, que a sus 25 años la siguen llamando para pedirle permiso, ¿no? Entonces, cuando uno educa la libertad, uno primero que nada tiene que saber qué es la libertad, ¿no? Y hay muchos que piensan que la libertad es simplemente la capacidad de elegir lo que quieras, ¿no? Si vas a una mesa, libertad es elegir cualquier postre. Sin embargo, la libertad, como todo, tiene un fin. Y la libertad es la capacidad de elegir entre los bienes el mejor, ¿no? Es decir, que si tú estás en una mesa y tienes 1000 aperitivos, pues entre esos aperitivos hay unos mejores que otros. Y el verdaderamente libre va a elegir el mejor de todos los aperitivos. Y no, con esto no me estoy refiriendo al más caro, al más lujoso. Me estoy refiriendo al aperitivo que a esa persona le va a hacer bien. Y por eso yo hablaba, ¿no? De esta conjunción entre saber qué es libertad y vivir esa libertad y entre saber reconocer bienes y poderlos perseguir, ¿no? Para poder perseguir bienes nosotros tenemos que ser virtuosos, porque si no tenemos virtud no seremos capaces de ir tras esos bienes. Podemos reconocerlos, pero quizás no ir tras de ellos, ¿no? A mí me gusta mucho, en la clase doy un ejemplo y es muy divertido con los varones, ¿no? Le pregunto a mis alumnos varones, bueno, si ustedes tienen aquí a dos mujeres y las dos son igual de buenas, las dos son igual de virtuosas, las dos están igualmente enamoradas de usted, ¿a cuál de las dos va a elegir? Ah, y les digo, esta es más bonita y esta no es tan bonita. Y entonces hay el que me dice, bueno, a la no tan bonita porque luego me la van a perseguir y le digo, no, 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 o sea, mal. Si las dos son igual de buenas, si las dos son igual de virtuosas y las dos están igual de enamoradas de ti, usted tiene que elegir a la más bonita, porque es elegir entre los bienes el mejor, ¿no? O sea, voy a poner otro ejemplo. Si tú estás ahorita
a punto de tener un tiempo de descanso y tienes dos opciones, salir a correr o sentarte a ver la televisión, la libertad implica salir a correr. Aquí vienen pero estoy mal de la espalda. Bueno, entonces el bien para ti no es salir a correr. Pero si eres una persona saludable y puedes elegir entre sentarte a ver Netflix una hora o salir a correr, la libertad es elegir entre los bienes el mejor. Y a veces pensamos que es elegir por elegir. Elegir según ganas, elegir según estómago, elegir según lo que el cuerpo te pide. Y eso no es libertad, eso es libertinaje. Cuando uno elige según el gobierno del cuerpo, es probable que incluso termine eligiendo mal. Por eso es que también hay que tener sumamente claro la definición de bien. Bien es todo aquello que nos perfecciona. Es decir, yo soy una persona libre cuando estoy eligiendo, la mayoría de las veces, no lo podemos hacer todo, todas las veces porque somos seres imperfectos, pero donde estamos la mayoría de las veces eligiendo cosas que nos hacen mejor persona. Cuando todo el tiempo yo estoy pensando, bueno, entre esto y esto, ¿qué me puede ayudar a ser más virtuoso? Porque en la medida que yo soy más virtuoso, tengo mayor capacidad para ofrecer bienes a la persona que amo, que en definitiva eso es el amor, que no es sentir bonito, no es sentir placer, no es tener mariposa, no es tener ilusión y no poder dormir porque piensas en la persona, sino esa capacidad de darse al otro mediante la virtud, que es lo que hace posible que tú toleres más, que seas más responsable, que seas más generoso, que seas más prudente, es decir, ¿no? Que tengas esta capacidad de decir lo que piensas y lo que sientes de un modo que el otro no se vaya a sentir agredido, que reciba la verdad de un modo adecuado. Entonces, los padres, ¿cómo educan en la libertad? Dando responsabilidades desde la primera infancia, responsabilidades proporcionales y posibles para el hijo según la edad. Tender la cama, poner la ropa en su lugar, ¿no? Yo tengo un bebé de 2 años y medio, mi tercer hijo. Cuando yo le cambio el pañal, él sabe que su responsabilidad es poner su pañal en el bote de pañales, ¿no? Y así cositas que poco a poco, además le van dando a la persona un sentido de utilidad. Y en esa utilidad, al sentirse ellos necesitados y al sentirse ellos útiles y al sentirse que forman parte de una comunidad y que tienen un rol dentro de esa comunidad, les da esa fuerza interior, esa autoestima interior para hacer en función del bien, porque saben que las cosas buenas que ellos hacen impactan no solamente en su realidad, en su alegría y en su vida, sino que impacta en la realidad, en la alegría y en la vida de las personas que aman. Y esto es lo verdaderamente radical. Sí, fíjate, y pasando a también parte de la educación, se encuentra el educar con un tema de emociones. Encontré algo en tu Instagram que me gustó, de que las emociones del momento, esas que son efímeras, que no te roben la posibilidad de vivir un amor verdadero, hablando también en un tema de familia. Sí, fíjate que una de las cosas que pasa hoy en día, Neira, y a ver, lo vemos en todos lados, y si uno se lo permite o puede darse cuenta que pronto, pronto, pronto se hace esclavo de estas cosas, es que a mí me da la impresión de que somos un poco una sociedad hiperestimulada, ¿no? Yo les digo a mis alumnos y empiezan a reírse inmediatamente cuando les digo, a ver, ustedes están viendo una película y aunque el celular no les haya timbrado, ustedes tienen la reacción de levantar el teléfono y hacer scroll en TikTok, hacer scroll en Instagram, meterse en el WhatsApp, aunque no tengan ninguna conversación que contestar. Es decir, estamos en un momento en donde nuestro cerebro no es capaz de tener pausa. A mí me gusta mucho un podcast que tiene Marian Rojas. De hecho, su hermana y su papá vienen al Congreso, Isabel Rojas, y se me acaba de ir el nombre de su papá, caray. Pero bueno, el punto es que Enrique Rojas, que ella, me encanta ese capítulo de su podcast porque explica cómo ella sugiere a una persona que trabaja en TikTok que entre video y video por lo menos sucedan 5 segundos para que la gente tenga capacidad de reflexión. Y es que el tema hoy es que estamos tan, pero tan aturdidos, que además de no poder disfrutar el silencio, no somos capaces de la contemplación y por tanto no hay flujo para la reflexión. Entonces somos un poco esclavos de nuestras emociones, del ruido, de lo que otras personas dicen y probablemente ni siquiera conocemos nuestra voz interior.
Entonces, cuando nosotros somos esclavos de nuestras emociones, de esas emociones del momento, que igual si tenemos un temperamento fuerte, si somos impulsivos o incluso si fuéramos secundarios, nos encerramos según nuestro temperamento en función de lo que la emoción nos está pidiendo, ¿no? Si somos primarios y sentimos ira, gritamos, decimos malas palabras, ofendemos, ya que se nos pasa, volteamos y le decimos al otro, ay, lo siento. Si somos secundarios, nos encerramos en nosotros mismos, tenemos un diálogo mental sumamente negativo, sumamente agresivo, a veces incluso violento, en donde nos atacamos a nosotros mismos sin ningún tipo de clemencia. Y ya después lo que sigue es ver Instagram, ver TikTok, meternos en la chamba. No hay momento de reflexión. Quizás luego después lleguen las disculpas, pero a veces ya en ese momento la herida está abierta y sangrando y quizás un poco enferma y ya no es tan fácil vincular con el otro. Pero a veces nosotros tomamos decisiones que son importantes cuando estas emociones se apoderan de nosotros. No tenemos una buena relación con un novio bueno, nosotros no sabemos manejar nuestro temperamento, eso quiere decir que tenemos un carácter débil, tenemos una buena pareja, tenemos una discusión, reaccionamos, ofendemos, hacemos daño y probablemente empezamos a diluir algo que es bueno porque nos dejamos llevar por la emoción del momento. O luego puede pasar gente que se conoce, que tiene química, que pasa unos días fenomenales, vamos a hacernos novios, pasa otros días fenomenales, vamos a comprometernos, pasa unos días fenomenales, se casa, de repente tienen hijos, pum, uy, eso que tú quieres no es lo que yo quiero. Ah, es que por ahí esto no es que yo no podría vivir con esto toda mi vida. Y entonces se fracturan las familias. Es que por la emoción del momento, por la euforia del momento, se toman decisiones que hay que reflexionar. La forma de contrarrestar y de blindarnos para no ser esclavos de nuestras emociones, sino usarlas como son, que son tránsito para mostrarnos cómo nos sentimos en el presente y para darle un poquito causa al futuro. Es decir, las emociones nos alertan de cosas y lo que hay es que prestar atención a esa alerta, pensar y reflexionar esa alerta para entonces tomar decisiones de acción. Entonces, la emoción no hay que anularla, hay que encauzarla. Yo diría que ni siquiera hay que controlarla, hay que vivirla, encauzarla. Y en función de esa vivencia y de ese encauzar, llevarla a la reflexión para entender qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que está pasando, por qué nos estamos sintiendo así en ese momento. Y tomar decisiones en pro de la vida que nosotros, porque tenemos un proyecto, porque tenemos unas aspiraciones, porque sabemos claramente cuáles son nuestras metas, entonces encauzarlas a que lleguemos a eso, ¿no? Sí, y qué importante tener, estar alerta de ello, porque dijiste algo es sumamente revelador, porque mucha gente no se da cuenta de cuál es su diálogo interno, ¿no? Entonces, es algo que dicen: "No, pues es que no lo puedo controlar, es espontáneo", ¿no? Pero, sin embargo, esas veces que nosotros estamos pensando acerca de otro o de nosotros mismos, o cómo nos hablamos en esta mente, pues, habla mucho de cómo podemos, ser como persona y también relacionarnos como familia, ¿no? Porque a veces los diálogos, internos son más poderosos que los diálogos que a veces ni siquiera se dan en la mesa porque todo mundo está con una pantalla o con un celular. Sí, así es. Fíjate que una de las cosas que debería ocurrir en la familia, que se debería proponer en la familia, es la identificación de la individualidad de cada uno de los miembros de esa familia. Ujú. Es decir, una de las maravillas de la familia es que la familia te permite convivir con personas tan diversas y al mismo tiempo aceptarlas, abrazar esa personalidad que tiene, esa individualidad que tienen y aprender a convivir con ellas sin necesidad de opacar mi personalidad o eliminar los elementos importantes en mi individualidad, ¿no? Una de las cosas que yo siempre digo es que yo conocí una pareja donde él tenía muchos hermanos y en su casa había una sola televisión y en la familia de ella eran dos hermanas y habían cinco televisiones. Había una televisión en el cuarto de estudio, en el cuarto de cada una de ellas, en el cuarto de los papás y en la cocina. Entonces, cuando este par se casan, que tienen un matrimonio precioso y una familia muy bonita,
él podía sentarse a ver con ella lo que ella quisiera en la televisión. Porque claro, él había tenido hermanas, había tenido hermanos, había tenido hermanas que les fascinaban las películas románticas y otra hermana que le fascinaban, creo que eran las series de narcos y un hermano que le fascinaba el anime. Y entonces, claro, él podía sentarse a ver la televisión lo que fuese y lo que sea lo disfrutaba, aunque no fuera su favorito. Pero a ella le costaba mucho ver lo que a él le gustaba, porque ella siempre había estado acostumbrada a que en cualquier parte de su casa ya podía sentarse y ver en la televisión solo que lo que le gustaba, ¿no? Entonces, cuando tú ves estas dos realidades, ella es una mujer muy buena, pero digamos que tiene este aspecto de trabajar, te das cuenta que la familia propone, dispone del ambiente adecuado para que nosotros podamos crecer en virtudes y además podamos forjarnos como personas que tienen la posibilidad de tener una convivencia amable, empática, ¿no? Y que propone momentos juntos que generan recuerdos, que llena el alma. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los papás ahorita que están en proceso de formación, así tengan uno, dos o muchos hijos, lo que tendrían que procurar es que con la naturalidad de la convivencia familiar, procurar que el hijo crezca en estas virtudes de convivencia que le van a hacer fácil luego formar su propia familia. Pero incluso si el hijo decidiera que el matrimonio no es su camino, a tener una convivencia amable y sana con sus amigos, incluso consigo mismo, ¿eh? Porque mira, una cosa que pasa, Nera, es que cuando la gente vive sola y no tiene con quién discutir, se para enfrente del espejo y empieza a pelear solo. Sí. Es que O se buscan y sienten en buscan sí. con quién pelear, ya sé. Claro, se pelean con el perro. Sí. Y es que tienen una dinámica de encuentro a través del conflicto. Entonces da lo mismo que viva solo o acompañado. Ujú. La labor del papá es que con esta educación en la libertad de causa y para que el hijo tenga esta posibilidad de vincularse de una forma amable, alegre y en su mayoría que deje recuerdos positivos para que el vínculo se vaya fortaleciendo, ¿no? ¿Qué recomendaciones le puedes, pues, dar a la gente que nos escucha, que quieran, pues, mejorar la comunicación, fortalecer los vínculos en su familia? A ver, hay dos fórmulas que a mí me gusta siempre proponer en función de la comunicación asertiva, que son el bar con B de vocal Ujú. y el SPN, ¿no? La conversación, los diálogos asertivos o la comunicación asertiva en una familia tienen una proporción entre VAR y SPN. Voy a explicar estas siglas. El 80% de la conversación o el 80% del diálogo entre los esposos, entre los hermanos, entre los padres y los hijos, entre los amigos, entre los colegas, debería ser de VAR, que es valoro, agradezco y reconozco. Si el 80% de tu diálogo hacia otros es valoro, agradezco y reconozco, la persona que tienes enfrente va a estar dispuesta, abierta, inconscientemente a tu SPN, que es siento, pienso y necesito. Si tú eres una persona que todo el tiempo te das cuenta, eres capaz de notar lo que el otro hace, el valorar, el agradecer y el reconocer es un flujo natural que vas a tener en tu hablar, en tu actitud corporal frente al otro. Y cuando tú te des cuenta que el otro está haciendo algo que no conviene o que no es tan bueno, y tú en vez de presentarlo como un reclamo dominante, porque soy la mamá que mando yo, mientras, ¿no? Como en la película de la Sirenita Ariel, que me encanta, mientras vivas debajo de estas aguas, harás lo que yo diga, ¿no? O sea, hasta en ese momento, ¿no? Me pareció genial, ¿no? Porque estoy escuchando a mi mamá mientras vivas debajo de mi techo, ¿no? Entonces incluso a las sirenas les hacen lo mismo, ¿eh? Es que no vas a conectar, ¿no? En cambio, si tú dices, a ver, yo siento esto y te haces cargo de tus sentimientos. Oye, yo me siento triste. Y a veces es importante incluso hasta corregir. Tú no me haces sentir triste, ¿eh? Yo me Ujú, siento triste ujú. cuando veo que te sientas en la otra esquina del sofá. Yo Ajá. pienso que si nos sentáramos juntos, yo me sentiría más protegida, más amada, más acompañada. Yo necesito que igual de cada 10 veces que te sientes al sofá, por lo menos 4 te sientes al lado mío y si quieres las otras 6 te sientas en la esquina porque yo sé que te encanta la esquina.
Entonces, si tienes este diálogo de siento, pienso y necesito, y además eres proporcional al cambio, no sé, imagínate a alguien que le fascina la esquina, que ama la esquina, que le gusta, tiene un problema de espalda y lo que le gusta es estar en el sofá erguido y tú le dices, mira, de cada 10 veces yo necesito que tú te sientas 9, es que me lo vas a tronar. Sí. Entonces dosificas en función de la capacidad del otro de dar. Y eso está genial. Pues mira, nos has dado unos tips. Estos que nos diste los vamos a sacar, los vamos a escribir para que podamos reflexionar más profundo acerca de ello. Y bueno, pues estaremos escuchando tus conversaciones tanto en el Congreso Internacional de la Familia Guadalajara como en lo que tienes publicado en tus redes sociales, tu TED, que está bien interesante y lo que le habla sobre todo a los chavos, a los jóvenes y a las familias. Por eso te agradezco que has estado con nosotros y que espero nos volvamos a ver y en algún momento pues coincidir. Claro que sí, Neira. Muchas gracias. Oye, Muy y que te agradecida. salgan deliciosas esas reinas pepeadas. Es lo que te iba a decir, cuando quieras, aquí en Guadalajara, tienes abierta la puerta de mi casa, reina pepiada, dominó, la que quieras te hago. No, hombre, ¿y cómo se llama esa agua de la del limón con piloncillo? Papelón con limón, también me Ay, haces tomar agua de papelón, papelón con ese limón. Carlos y Amauris me hicieron una y mi amiga Magali me hizo unas hallacas. Ay, no, mira, ya mejor nos vamos a despedir. Te mando un beso bien grande, que estés muy bien. Gracias, Neira, buen día. Y yo me despido. Ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca.